Bienvenidos de nuevo a todos, qué gusto estar reunidos. Es un poco más acogedor aquí, apretados bajo la lona. Gloria a Dios por la lluvia. Y pues vamos a seguir en nuestra serie hoy sobre el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5. Les quiero comentar antes de orar y leer el pasaje de manera personal, solo para que estén enterados. Muchos de ustedes, de los líderes, pues ya saben que voy a salir mañana. Voy a estar como 5 semanas en Estados Unidos con mi familia allá. Los vamos a extrañar. El pastor Benjamín va a estar aquí. Jorge también van a estar aquí predicando, dando la palabra. Y me da gusto, estuve también fuera unas semanas y me da gusto que ustedes, bueno, he podido seguir los videos, las predicaciones, los últimos domingos que no estuve, y me dio mucho gozo, mucho ánimo ver a muchas personas aquí alegremente cantando al Señor, y pues agradezco también sus oraciones por el tiempo que voy a estar ahí en Estados Unidos. Es un tiempo clave para recaudar fondos, para seguir recaudando fondos para este proyecto de la Escuela Manantial, de las instalaciones de este centro de ministerio aquí, y visitar también las iglesias que nos apoyan, igual como algunos otros misioneros van en el verano. Tenemos esta oportunidad, así que los vamos a extrañar y vamos a seguir orando unos por otros en ese tiempo, pero les quería compartir eso para que no se vayan a preguntarse dónde está Natán, dónde está Julissa. Sepan que vamos a estar unas semanas allá, un poco más de un mes, y ya estaremos, Dios mediante, de nuevo aquí en Puerto Escondido con ustedes. ¿Cómo les parece si oramos una vez más? Invitamos nuevamente a Dios a orar en cada corazón, que nos dé iluminación de su Espíritu en esta mañana. ¿De acuerdo? ¿Sí? Amén. Oremos. Amado Padre, Dios de amor y de misericordia, dice tu palabra que en amor nos predestinaste para ser adoptados como hijos tuyos mediante Jesucristo. Gracias porque en Cristo tú nos escogiste antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de ti. Gracias, Señor, porque estás usando tu iglesia para dar a conocer tu sabiduría ante las potestades y autoridades de este universo. Gracias, Padre, que hoy, por tu Espíritu, deseas capacitarnos para que seamos más como Jesús, para que caminemos con más fe, con más amabilidad, con más valentía, con más amor, con más paz en el corazón, con más gozo, sin temor ante las amenazas, sin temor ante las preocupaciones, porque tenemos un Padre celestial bueno que nos cuida. Gracias. Ayúdanos a recordar esto. Ayúdanos a aprender hoy de ti. En el nombre digno y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Ayúdanos hoy, Señor. Ayúdame a comunicar fielmente tu palabra. Amén y amén. Vieron el domingo pasado que Jesús, antes de llegar al pasaje que tenemos hoy, dijo algunas palabras muy interesantes en Mateo 5, versículo 20. No sé si están aquí en la pantalla o no, pero si no, en sus Biblias buscan, o en sus teléfonos buscan a Mateo 5 para que puedan seguir. Solo les pido, si van a usar el teléfono, ponlo en modo de avión, o apagan las llamadas y los mensajes para que no entran distracciones ahí, y podamos concentrarnos aquí en Mateo 5, versículo 20. Fíjense en esas palabras. Mateo 5, 20. El Señor Jesús dice lo siguiente: porque yo les digo que si la justicia de ustedes no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y la pregunta inmediata es: ¿qué clase de justicia puede superar la de los escribas y fariseos?
Ellos eran expertos en la ley de Moisés, cuidadosos en sus prácticas religiosas, al pie de la letra, estrictos en su comportamiento externo, ayunando 2 veces a la semana, cumpliendo con todos los detallitos de la ley, yendo más allá de la ley, agregando otras reglas para si la ley dice no cruzar esta línea, vamos a poner otras 5 líneas para no cruzar esas tampoco, para ni acercarnos a violar la ley. Entonces, ¿cómo es posible que podamos tener una justicia que supera la justicia de los fariseos y los escribas de los judíos? Y la respuesta de Jesús, no es que sus discípulos deban intentar guardar aún más reglas o ser aún más rigurosos externamente. La justicia que Jesús exige es más profunda. Es una justicia que llega al corazón y que fluye del corazón. Por eso Jesús toma el mandamiento aquí, que es muy conocido: no matarás. Todos estamos de acuerdo: no matarás, no cometerás homicidio. Es otra manera de traducirlo. Y Jesús toma ese mandamiento de los 10 mandamientos y nos muestra que el problema no comienza con las manos, sino con el corazón. En este pasaje veremos que la justicia del reino se manifiesta en un corazón libre de odio. Escuchen bien, eso es como el resumen de lo que vamos a ver. Que la justicia del reino de Dios se manifiesta en un corazón libre de odio, en palabras llenas de gracia y en una disposición urgente hacia la reconciliación. Vivir libres de odio, hablar palabras llenas de gracia y priorizar la reconciliación entre hermanos. Mateo 5, versículo 21, el Señor Jesús dice: ustedes han oído que dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel, es como Jesús está diciendo, fíjense, es como Jesús está diciendo: ay, pues se creen muy buenos porque están cumpliendo con eso. No han levantado la mano con un cuchillo para matarle a nadie. Pero fíjense, yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Esa es la palabra de Dios. Jesús nos está mostrando en primer lugar, primer punto. ¿Sí están? No están, ¿verdad? El enojo pecaminoso es la raíz del asesinato. Así de sencillo. El asesinato, el homicidio no comienza con un acto externo, comienza con el corazón. El asesinato comienza mucho antes de que se derrame sangre. Comienza con el resentimiento, comienza con el desprecio, comienza con la ira alimentada en lo secreto de tu corazón. Los escribas y los fariseos habían aprendido a enfocarse en lo visible. Mientras no hubieran cometido asesinato, podían considerarse justos. Pero Jesús quita la máscara, dirige nuestra atención al corazón. Es posible cumplir con la letra de la ley y perder el espíritu de la ley. Es como mi hijo Caleb, que hace unos meses
Le dije, porque seguía saliendo, levantándose de la cama en la noche, pidiendo un vaso de agua, haciendo un comentario, con una pregunta, que necesita una curita, que tiene una duda sobre lo que va a pasar mañana, ¿no? Y siempre pretextos. Entonces ya tuvimos que hacer una regla con Caleb. Caleb, necesitas quedar después, ya decimos buenas noches, ya tienes tu agua, ya estás listo para dormir, ya no tienes permiso de salir, ya fuiste al baño, ya no tienes permiso de salir de la cama. ¿No? Porque luego también nos encontramos ahí jugando o haciendo otra cosa, ¿no? O en el cuarto de sus hermanos mayores. Y entonces Caleb y a los demás que están con él en el mismo cuarto, sus 3 hermanos chiquitos, a todos, ¿no? No tienen permiso, ya apago la luz, hemos orado juntos, no tienen permiso de salir de la cama. ¿Okay? ¿Qué pasa? Entro en el cuarto ahí y está Caleb dibujando sobre el piso con una libreta, ¿no? Y está dibujando. Pero fíjense, ¿dónde está su pie? Un pedacito de su pie está colgado todavía sobre la cama, ¿no? ¿Está Caleb cumpliendo con el mandamiento que le di? Pues técnicamente sí. Los fariseos eran expertos en obedecer de esa manera. Así pues, yo no he matado a nadie, pero no estaban cumpliendo con el espíritu de la ley. Y por eso Jesús está hablando de manera dura a toda la comunidad judía de ese entonces, y el Espíritu Santo nos habla a nosotros de la misma manera. Estamos contentos con una obediencia externa que técnicamente, sí, de manera técnica sí estoy obedeciendo, pero en mi corazón estoy muy lejos de la obediencia. Mis actos demuestran un amor, pero por dentro tengo desprecio, tengo odio o una falta de perdón. Eso no agrada a Dios. Ese tipo de obediencia externa, Dios la aborrece. Él quiere nuestros corazones. Él quiere sanarnos por dentro. No le importa que estemos obediendo externamente si por dentro estamos pudriendo por el rencor y la amargura. Es posible que cada domingo llegues a la iglesia y traes la sonrisa bien puesta, mientras por dentro seguimos guardando rencor. Es posible levantar las manos en alabanza y al mismo tiempo estar hablando mal de un hermano durante la comida de domingo. A veces somos muy buenos en guardar las apariencias, ¿verdad? Si somos honestos, todos hemos caído en eso. Yo les puedo señalar el dedo, pero también tengo unos señalando hacia mí también. Yo necesito esta palabra. Necesitamos esta palabra, hermanos. El orgullo es una gran raíz del enojo pecaminoso. El orgullo no nos deja ver nuestros propios errores. Y como consecuencia no tenemos comprensión de los demás. Solo vemos sus errores, pero siempre encontramos una explicación técnica para los nuestros, para decir que no está malo lo que yo estoy haciendo. Piensa en eso. Cuando trata de nuestras faltas, somos abogados. Cuando trata de las faltas ajenas, nos convertimos en jueces. ¿No es cierto? Listos para defender a nosotros mismos y muy rápidos para acusar a los demás. Aun si es solo con la mente. Y no lo decimos a nadie, pero Dios lo ve y Él quiere llegar a esa raíz. Los fariseos leían las escrituras. Hay quienes pueden citar versículos con mucha facilidad, ¿no? Tienen muchos versículos memorizados, pero usan la Biblia como un escudo para no reconocer su pecado. En lugar de pedir perdón, justifican su dureza diciendo que solo están hablando la verdad. En lugar de escuchar corrección, responden con otro versículo. En lugar de examinar su corazón, buscan demostrar que la culpa está con la otra persona. Y pueden usar versículos para que siempre parezcan que tienen la razón. A veces incluso se manipula espiritualmente a otros.
Alguien puede decir, es que el Señor me reveló esto, ¿no? O el Señor me dijo, cuando en realidad quiere salir con la suya. Hablamos de humildad, pero no nos ofendemos cuando no nos toman en cuenta. Hablamos de servicio para Dios ante Él, pero nos ofendemos cuando nadie reconoce nuestro esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa? En la comunidad de Jesús, si nosotros no checamos esas cosas, si no estamos atentos a ese tipo de pecado, el rencor empieza a crecer. Y quizás una de las formas más comunes de desprecio en esa actitud que sin duda lo han escuchado. Yo no tengo ningún problema con él, no tengo ningún problema con ella, pero ya tienes meses sin hablar con esa persona. O si lo ves en la iglesia, lo evitas. Es que no nos llevamos bien, es que me hace sentir incómodo. En ese caso no hemos matado a nadie físicamente, pero en el corazón estamos matando la relación con nuestro hermano o con nuestra hermana. Y eso precisamente es lo que Jesús está confrontando. Porque Dios no solo ve lo que hacemos, Él ve por qué lo hacemos. Tú puedes saludar, sí, lo saludé. Le di la sonrisa, no le hablé mal, lo trato bien. Pero en tu corazón, si lo estás despreciando todavía, Dios lo ve. Y dice, eso es igual de cometer homicidio, porque estás matando la relación, estás separándote de un hermano. Es un problema del corazón. Dios ve no solamente lo que haces, sino por qué lo haces. Ve los motivos, las intenciones, los resentimientos ocultos y las actitudes que nadie más alcanza a percibir. Segundo punto, las malas palabras revelan lo que hay en el corazón y conducen a destrucción y juicio. Las malas palabras revelan lo que hay en el corazón y conducen a la destrucción y al juicio. Versículo 22. Y cualquiera que diga raka en griego, que quiere decir como insensato, idiota, cabeza hueca, otras cosas más feas que podríamos decir, ¿no? El que dice raka a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Cualquiera que diga moré en griego es moré o more, ese quiere decir como necio, corrupto o miserable, será merecedor del gehenna de fuego. Entonces, esas dos palabras que Jesús menciona, hay debate sobre su significado y hasta a veces algunos interpretan o traducen la primera palabra como insensato y otros traducen la segunda palabra como insensato. Pero tal vez podemos decir que la primera palabra raka ataca la inteligencia de una persona, mientras que la segunda palabra ataca el carácter de una persona. Tal vez es una forma de distinguir esos dos términos que se mencionan aquí y se traducen de formas distintas dependiendo de la traducción que tienes, pero es como insensato o como necio. Entonces, es interesante pensar en ese momento porque si llegamos a la conclusión que Jesús solamente está condenando la pronunciación de esas palabras, estaríamos equivocados. ¿Saben por qué? Porque Jesús mismo usa la segunda palabra en una ocasión. En Mateo 23, Él está hablando con los fariseos otra vez y los escribas y los llama guías ciegos y luego dice, ay de ustedes los fariseos y los escribas, ciegos y necios. Y alguien usa esa segunda palabra. Entonces Jesús está contradiciendo a su propia enseñanza. Creo que ahí Jesús está pronunciando un juicio profético. No es que decir que solo pronunciar esas palabras o que no hay ningún contexto cuando es apropiado usar una palabra fuerte. Pero aquí Jesús no está insultando por enojo personal, sino denunciando
su hipocresía, la hipocresía de los fariseos, de los líderes religiosos de aquel entonces. No está diciendo una palabra vana como uno que insulta por enojo descontrolado, ¿no? La Biblia dice, cuando se enojan, no pecan. En su enojo, no pecan. Es quiere decir que hay un enojo justo, hay una ira justa. La injusticia del mundo nos debe enojar. Jesús estaba enojado por la hipocresía de los líderes religiosos y cómo estaban abusando, manipulando y guiando a su pueblo hacia la destrucción. Eso enojaba a Jesús y les habla de manera fuerte como profeta. Su reprensión, sin embargo, está bajo control y con una intención amorosa. Quiere que se despiertan y que sean salvos, por eso les habla fuerte, ¿no? En algunas ocasiones he hablado con palabras un poco fuertes a mis hijos, de manera que considero que está bien, porque les estoy advirtiendo y veo que no se dan cuenta, que no les cae el 20 y les tengo que hablar un poco más serio, ¿no? Lo que Jesús está haciendo en este contexto. La diferencia, ¿no? Pueden ver la diferencia ahí, ¿no? La diferencia parece estar en el propósito y la actitud del corazón. Si dices necio a una persona, insensato a una persona, en primer lugar tienes que tener mucha madurez y mucho discernimiento de parte de Dios si lo vas a usar de manera correcta, apropiada. Y tu motivación debe ser el amor por esa persona. Jesús no está prohibiendo el uso apropiado de palabras fuertes, está diciendo que el uso injustificado de estas palabras revela la presencia de desprecio y pensamientos asesinos en el corazón. ¿Sí me explico? ¿Sí ven la diferencia ahí? Las palabras duras y descontroladas revelan el corazón endurecido y descontrolado, que no está bajo el dominio de Cristo. Las palabras no son un pecado menor. Jesús advierte sobre el juicio, sobre la condenación, sobre las consecuencias que vienen sobre aquellos que usan palabras fuertes sin pensar, motivados por un enojo y un desprecio. Mateo 12:36, un poco más adelante, Jesús dice lo siguiente: pero yo les digo que toda palabra vana que hablan los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Fíjense en eso. Cada palabra vana que hablan los hombres, cada palabra vana que tú dices, vas a rendir cuentas ante Dios en el día del juicio. Eso nos debe dar mucha solemnidad. Debemos estar muy sobrios ante esa palabra de Jesús. Examinar nuestros corazones. ¿Cómo hablas con tus hijos? Esto ha sido una gran lucha para mí. Ya mencioné un ejemplo de hablarles fuerte, pero de manera amorosa. Pero también he caído en esto, ¿no? De a veces enojarme. Muchas veces, ¿no? Si soy honesto con ciertos de mis hijos que tienen una forma, ¿no?, de despertar mi ira. Y a veces no es una ira justa. Pero yo te animo, si tú como papá, como mamá, has luchado con eso como yo, de a veces decir cosas y luego te arrepientes, pues eso deja una marca en su alma. Y voy a recordar siempre que le dije eso de manera tan fea, tan fuerte, fuera de control. Entonces, no quiero repetir eso. Sé que eso deja un impacto en su ser, en su alma. Y también sé que voy a rendir cuentas ante Dios por eso. No quiero volver a hacer eso. Te animo a memorizar este versículo. Ser consciente de eso. Cada palabra vana. Te quiero animar a meditar en las siguientes palabras de Jesús también, específicamente en el contexto de nuestros hijos. Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar.
Jesús obviamente está hablando hiperbólicamente aquí, está como usando una forma exagerada en una expresión de exageración para enfatizar el punto. Es serio. Si tú eres piedra de tropiezo para tu hijo, para un niño pequeño, hay consecuencias. Dios no tolera eso. Entonces, Padre, si nosotros hemos caído en eso, debemos arrepentirnos. Decir, Señor, ayúdame a reflejarte a ti, a reflejar el Padre bueno y bondadoso y amoroso, mi forma de hablar, mi forma de actuar con mis hijos. Dios es amor. Dios es amor y por eso se opone al maltrato de sus hijos, de sus pequeños. Su amor es feroz, como una leona que está protegiendo a sus crías. Arde contra la injusticia. Él aborrece el pecado, se opone al soberbio. Así que Él odia el odio que Él ve en el corazón del ser humano. Porque sabe que eso nos conduce hacia la destrucción. Sabe cómo afecta a los demás. Y eso nos debe conducir a un punto de decir, Señor, te necesito, perdóname. Yo lo he regado. Donde vemos a Jesús como nuestra única esperanza. El que siempre habló perfectamente, siempre era lleno de gracia y de verdad. Que es manso y humilde. Vamos a seguir en el versículo 23. Recuerden que Jesús nos está enseñando cómo nuestra justicia puede superar la de los escribas y fariseos. Ellos enfatizaban lo externo, pero Dios ve el corazón. Y esto nos conduce al tercer punto, en el versículo 23, que la reconciliación es más importante que el ritual religioso. La reconciliación es más importante que los ritos religiosos. Versículos 23 y 24. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Me gustaría que pausaras un momento a considerar esto. ¿Qué tan importante es la reconciliación? ¿Cuánto Dios valora la reconciliación? Es más importante que nuestras ofrendas, más importante que nuestras alabanzas. Nuestras ofrendas y alabanzas son importantes, ¿no? Eso es parte de una práctica espiritual de la vida normal de un cristiano. Alabar a Dios, ofrendar, dar de lo que tenemos a Dios, ¿no? Si no lo estás haciendo, debes hacerlo. Eso es una práctica normal que honra a Dios. Jesús no está diciendo que no lo hagamos, pero dice cantar alabanzas, leer la Biblia, ir a la reunión de oración, ir a la iglesia, son prioridades. Servir a los pobres y necesitados, eso es importante. Pero si no estás reconciliado con tu hermano, deja de hacer todo eso. Deja de hacerlo. Y ve y busca hoy a tu hermano y ser reconciliado con él. No vayas a usarlo como un pretexto. Ay, pues no estoy reconciliado con mi hermano, así que no puedo ofrendar, no voy a ir a la iglesia, no voy a leer mi Biblia, porque ¿de qué sirve si no estoy...? No. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy el Espíritu Santo te está hablando. Si te está revelando que hay alguien en tu vida con el cual no tienes reconciliación, no te has reconciliado, sería mejor que salieras de aquí en este momento, o al momento de terminar este sermón, que te vayas antes de venir aquí a poner una ofrenda o tomar de la cena del Señor, que vayas a buscar a esa persona. O si está aquí, ve y decir, hermano, perdóname, o tengo eso contra ti. Podemos hablar porque no sé si es un malentendido o qué pasó, pero vamos a hablar porque no quiero continuar así. Dios quiere que demos prioridad a la reconciliación. Jesucristo vino, el propósito de la cruz es reconciliarnos con Dios y como consecuencia reconciliarnos unos con otros.
Eso es central al Evangelio. Padres con sus hijos. ¿Hay reconciliación? ¿Tienes un hijo con el cual no estás reconciliado? Eso debe ser prioridad número 1 en tu vida cristiana. Hacer lo que dependa de ti. Hijos con sus padres. ¿Tienes con tu mamá o con tu papá un pleito que no han podido resolver? Da prioridad a eso. Hermanos y hermanas de carne, ¿no? Empezar ahí con la familia. ¿No? Se extiende a la iglesia, las relaciones, donde quiera que estemos. ¿Has dejado que el tiempo pase? Ve, hoy. Llámalo. Es que no sé cómo va a responder o cómo lo va a tomar. Eso depende de él o depende de ella. Tú haz lo que Dios te está llamando a hacer. Busca la reconciliación y deja la respuesta de la persona en manos de Dios. No como un pretexto, como, pues yo sé que no va a responder bien, así que, ¿de qué sirve? No. Haz un esfuerzo genuino en el arrepentimiento y fe y Dios hará la obra en la vida de la otra persona a su tiempo. Este punto es tan importante que Jesús cuenta lo que yo veo casi como una mini parábola en los siguientes versículos, para despertarnos a la urgencia de la reconciliación, versículos 25 a 26. Y el punto aquí es, la reconciliación no debe posponerse. Ahí de sencillo, la reconciliación no se debe posponer. Versículo 25, ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. Y en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Jesús está diciendo, las consecuencias se van de mal en peor si tú no das prioridad a la reconciliación. Si tú estás contento a aparentar, llegar, levantar las manos, cantar, poner tu ofrenda, tomar de la cena del Señor, decirme a mí a la salida, me gustó el mensaje hoy, pastor, gracias. Si estás contento de decir todo eso, mientras estás guardando rencor, menosprecio, falta de perdón en tu corazón contra un hermano, despiértate. Las cosas te van a ir de mal en peor para ti. Jesús está diciendo, vas a terminar ahí hasta que pagues el último centavo. Las consecuencias son graves. ¿Quieres vivir en el reino de los cielos y experimentarlo en esta vida? ¿Deseas eso? Hay que no solo enfocar en la conducta externa, sino pedir a Dios que examine nuestro corazón y que nos cambie desde nuestro interior. Que nos dé la justicia de Cristo y que por su Espíritu produzca esa justicia en nosotros. La justicia del reino no es algo que podemos producir simplemente por la fuerza de voluntad. Solo puede crecer en personas que viven cerca de Cristo. ¿Escucharon eso? La justicia de Cristo no es algo que se puede producir por fuerza de voluntad humana. Solo lo puedes cultivar por vivir cerca de Cristo, por estar conectado a la vid que es Jesús, como una rama que reciba su alimentación de Él. Él es el único que cumplió perfectamente esta enseñanza. Nunca alimentó el resentimiento, nunca trató a las personas con desprecio y siempre amó perfectamente a su prójimo. Y a medida que permanecemos cerca de Él, su vida transforma nuestro corazón y produce en nosotros la clase de justicia que agrada a Dios, la justicia del reino de los cielos. Así que les dejo con estas preguntas de aplicación. ¿Has puesto tu fe en Cristo y en su justicia perfecta? ¿Has puesto tu fe en Jesús, el único justo, verdaderamente, perfectamente? ¿O sigues intentando en tu propia fuerza de voluntad? Pon tu fe en Él hoy. Confía hoy en Él. Arrepiéntete de tus pecados.
Recibe su ofrenda de amor, de gracia que Él demostró en la cruz. No esperes, no endurezcas tu corazón más. Hoy es el día de la salvación. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Segunda pregunta. ¿Estás viviendo cerca de Él? ¿Estás viviendo cerca de Cristo? Tú como cristiano, como uno que dice, ya, yo conozco a Jesús, ya di mi vida a Jesús. ¿Estás viviendo de cerca a Él? ¿Es una prioridad en tu vida pasar tiempo a solas con Jesús, en oración, en ayuno, buscando su presencia? Entonces, de manera muy práctica, ¿qué conversación necesitas tener? Apúntalo, pon un recordatorio en tu teléfono, no olvides. Tienes que hablar con alguien, hazlo hoy mismo. ¿A quién necesitas llamar? ¿Qué conflicto has dejado sin resolver por demasiado tiempo? Otra pregunta, ¿qué tono han marcado tus palabras? ¿Enojo? ¿Frustración? ¿Burla? ¿Sarcasmo? ¿Menosprecio? ¿O gracia? Amabilidad, ánimo, consolación, gozo, paz? Reflejan en eso. Vamos a orar, vamos a preparar nuestros corazones para tomar de la cena del Señor. Así que les invito a esta oración. Es un tiempo de confesar. Si necesitas confesar algo ante Dios, hazlo. Si necesitas buscar a un hermano, apartarte para hacer una llamada, hazlo. No tengas miedo por apariencias. Dice, pues si me voy temprano, todos se van a dar cuenta. No se trata de juzgar. Todos en algún momento tenemos que hacer esto. Todos en un momento podemos caernos en eso. Así que oremos juntos como familia. Renovemos nuestros votos con Dios, nuestro pacto con Él en esta mañana.